Mis amados hermanos, Amén. que el Señor les bendiga, ¿verdad? Amén. Vamos a abrir la escritura en el Salmo 19:12. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 19:12. Este es un salmo escrito por David. Y dice el Salmo 19:12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice esta versión. Voy a repetir lo que dice esta traducción. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, oiga esto, líbrame. El líbrame es pedir un poder de liberación. El líbrame es: me siento encarcelado, me siento aprisionado. Líbrame de los pecados, desde luego, que me son ocultos. ¿Así sí dice su Biblia? Amén. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta noche nos hable, porque creo que la palabra es siempre viva y eficaz, ¿verdad? Amén. Me da mucho gusto que haya venido esta noche. Le traigo un saludo de la iglesia de México, de las iglesias de México. Le traigo un saludo. Amén. Espero reciban los saludos de los Amén. hermanos. Y me da gusto volver a verles, ¿verdad? Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta noche. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta maravillosa noche, donde podemos contemplar tu fidelidad, Señor. No hay cosa más hermosa que poder gustar de tu misericordia en las mañanas y tu fidelidad en las noches. Te pido que tu palabra sea viva, que tu palabra sea eficaz y que pueda discernir las intenciones de nuestro corazón, que pueda penetrar hacia lo más profundo y que a través de tu palabra, de la enseñanza, podamos ser librados de los pecados que nos son ocultos. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Fíjense, mis hermanos, que creo con todo mi corazón que nosotros, como David, meditando en nuestros caminos, meditando en nuestro proceder, podemos encontrar algunas manifestaciones carnales, algunas manifestaciones pecaminosas, y que nosotros realmente ignoremos dónde está la raíz de esas conductas. Lamentablemente, y eso le pasa mucho a los maestros, aquí hay maestros. Fíjense, mis hermanos, que a veces se nos enseña a los que estudiamos magisterio a averiguar el origen de las conductas de los niños o de los jóvenes, porque a veces uno tiende a castigar conductas, uno tiende a calificar los hechos, los frutos, pero a uno le enseñan que toda manifestación, por ejemplo, si hay un joven rebelde, si hay un niño distraído, si hay un niño violento, si hay alguien problemático, nos obliga la pedagogía a investigar el origen de las cosas. Puede ser que la persona sea distraída, puede ser que el niño, el adolescente, tenga malas conductas, pero porque lo que está viviendo en la casa sean problemas tan grandes que a lo mejor lo que tenga en el corazón sea algo que le dificulta el aprendizaje o le dificulta una buena conducta. Entonces siempre nos obligan a ir al génesis de las cosas.
Y esa es la razón por la cual el Señor, lo primero, mire, el primer libro que nos pone en la Biblia es el libro del Génesis. Y Génesis significa origen, porque todo lo que nosotros vamos a ver durante toda la Biblia, durante 65 libros, todo tiene su origen en el primero, que es el Génesis. Amén. Entonces, para que uno pueda revisar el final de las cosas, primero tiene que ir al principio, porque en el principio, en el origen, está la raíz de las cosas que van a suceder posteriormente. Es decir, que si tenemos una conducta, es porque hubo un Génesis. Ahí en el Génesis nos explica por qué van a haber sacrificios, por qué se necesita un templo, por qué se necesita un sacerdocio, por qué los hombres pecan, por qué los hombres se rebelan, por qué Dios envía juicios a la tierra. Todo está en el Génesis, es decir, todo está en el origen, todo está en la raíz. ¿Me estoy dando a entender? Ya empecé a darme a entender esta noche. Bueno, entonces le voy a empezar a dar ejemplos para que usted vea lo importante de que nosotros estudiemos no los productos terminados, no los apocalipsis, sin antes haber estudiado el Génesis, los orígenes. Porque los orígenes, lo dice la palabra Génesis, origen, nos van a revelar, nos van a mostrar dónde están los problemas. Por ejemplo, voy a otro ejemplo natural. Si alguien tiene un problema de salud, lo primero que mire, la fiebre ya es el resultado, la tos es el resultado, el dolor extremo es un resultado, los mareos son resultados. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Vamos a investigar dónde está el origen. No podemos combatir el problema si no revisamos dónde está el origen. Y el origen nos lo van a dar las placas, nos lo van a dar las resonancias magnéticas, los ultrasonidos. Hermano, ¿qué es lo que está haciendo un doctor? Buscar los orígenes. Hasta le pregunta a uno, su papá heredó enfermó de algo, su abuelito se enfermó de algo, su bisabuelo tenía presión alta, tenía diabetes. Empieza el doctor a ver dónde está el origen, porque si no encontramos el Génesis, jamás podremos combatir el resultado, el producto malo, el mal fruto que estamos viendo. Entonces, escúcheme, voy a ponerle un ejemplo. Un ejemplo muy común, un ejemplo que usted lo va a detectar inmediatamente. Cuando yo hablo de la vida pecaminosa de David, y yo le dijera y le preguntara cuáles son los pecados de David, yo le aseguro que los primeros que saldrían a luz sería el pecado sexual y el pecado de violencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo dramático que fue cuando David adulteró con Betsabé. Eso sabemos, eso es de lo que más a veces predica mucho predicador. Y de que el Señor no le permitió construir templo porque él era un hombre sanguinario, violento, altamente violento. Entonces, rápido, cuando hablamos de David en su vida pecaminosa, rápido lo identificamos. Pero cuando el Señor quiere entrar a un proceso de restauración de la vida de David, precisamente en esas áreas, lo primero que hace el Señor es enviarle un profeta, que es el profeta Natán. Es decir, usted sabe que el ministerio profético lo que trae es una luz para revelar, para alumbrar lo que está escondido. Es decir, que si algo necesitamos nosotros hoy en día, es que el Señor nos envíe una unción profética. Porque lo que hace la unción profética es sacar a luz lo que está escondido. Entonces, escuche el caso de David, que usted lo conoce perfectamente bien. El Señor le dice a David, por medio de Natán, el tal hombre eres tú.
Es decir, lo que él está escondiendo a la vista de los hombres, a la vista de Dios, no lo puede esconder. Y entonces le dice Dios por medio del profeta, enviándole la luz: ese hombre eres tú. Entonces dice la escritura que ahí, en ese momento, entra una unción profética en David. Escuche para qué sirve la unción profética: para poder descubrir cuál es el origen de su pecado. ¿Por qué él es un hombre que, a pesar de que adora, a pesar de que escribe salmos inspirados, tiene un problema de esa magnitud? Y entonces, en el momento en el cual David es descubierto por la luz profética, le cae una unción profética. La luz sirve para mostrar su pecado, y la unción sirve para que él se dé cuenta cuál es el génesis y cuál es el origen de su pecado. Y entonces escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51, el Espíritu Santo le empieza a revelar por qué él es un gran pecador. Así como es de adorador, así es de pecador. ¿Y cuál es el resultado? Él lo dice en el Salmo 51. Lo que pasa, y ahí le entra la revelación, lo que pasa es que a mí me concibió mi madre en pecado. Ahí está el origen. No sé si me explico. Amén. A él, ¿dónde lo torcieron? ¿Dónde se torció David? Se torció en el momento en el que el papá, en un acto de adulterio, se une sexualmente a su padre, y entonces el producto de esa relación de pecado, de adulterio, produce que David sea concebido, pero concebido en pecado. Usted sabe que los israelitas no eran concebidos en pecado. Los israelitas eran hijos de pacto, y para evidenciar que eran hombres de pacto, al octavo día los circuncidaban. Es decir, los judíos eran de promesa, hijos de promesa, hijos de bendición. Pero David, a pesar de ser israelita, a pesar de tener la circuncisión, él dice: a mí en pecado me concibió mi madre. No sé si me explico. Ahí la unción profética le revela cuál es el origen de su conducta. Entonces a David le pudieron haber pegado. Ya usted que está de moda que de repente en las plazas públicas les peguen a los delincuentes. Le hubieran pegado, lo hubieran encerrado en la cárcel. Pero el problema está adentro. El génesis está adentro, en la concepción. Entonces es necesario que venga la luz del Señor en esa unción profética para romper en David esa área de pecado, porque si no llega al origen del pecado, si no llega al génesis de la maldad que él tiene, lo pueden reprender, lo pueden regañar, pero al cabo del tiempo va a volver a pecar, y va a volver a pecar, porque no ha habido una palabra, una arma que le destruya el pecado. Por eso David ora, y usted lo leyó: líbrame, libérame de los pecados, no de los que son vigentes, evidentes, sino de los que me están ocultos. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, podemos ver un ladrón y querer cortarle las manos al ladrón porque robó. De todos modos va a seguir planeando robos, porque el problema no está en sus manos. El problema, debe haber un génesis, debe haber un origen por la cual una persona se volvió ladrona. No sé si os digo. Amén. Pueden encerrar, hermano, a los borrachos en un centro de rehabilitación 6-9 meses y salir de ahí aparentemente liberado. Puede ir a un retiro donde se emociona porque siente la presencia del Señor, pero al cabo del tiempo va a volver a delinquir, va a volver a, hermano, alcoholizarse, porque el problema, hermano, debe ir más allá, debemos ir más profundo, pero eso solo lo hace el Espíritu Santo.
Amén. Por eso David le dice: Señor, este pecado es evidente, pero yo quiero que me lleves a lo oculto. ¿Dónde está lo oculto? Porque que yo soy adúltero, que yo soy asesino, eso ya lo sabe todo el mundo, hasta quedará registrado en la Biblia. Pero yo quiero que me lleves a lo oculto, a lo que la gente no sabe, a lo que ni yo mismo sé, porque no tengo conciencia de cuándo comenzó, cuándo se originó estas conductas pecaminosas. Y entonces, hermano, ahí es donde el Señor quiere mandarnos una arma profética. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Mire, le voy a poner un ejemplo muy claro. Se recuerda cuando Eliseo tenía una escuela profética. Eliseo, hermano, tenía una gran cantidad de jovencitos que eran hijos de profetas, y él los discipulaba, él les enseñaba. De hecho, la Biblia le llama la escuela de profetas. Entonces, lo que sucedió fue que a ellos se les ocurrió construir una casa. Y entonces dice la escritura que dijeron todos: bueno, construyamos una casa. Y todos los hijos de los profetas querían edificar una casa. Pero ¿cuál era el arma o la herramienta para construir esa casa? La Biblia dice que todos llevaron hachas para derribar árboles y entonces edificar la casa. Hubo uno de los hijos de los profetas que dice que cuando estaba trabajando y estaba, hermano, cortando un árbol, el hacha salió volando para donde estaba el agua y se hundió y se sumergió. Entonces sintió dolor este profeta y le gritó a Eliseo: Señor, pero con un grito: ¡ay! De dolor, ¡ay! Le gritó. Y el hacha era prestada. Pero escúcheme, ¿por qué gritó de dolor? Porque era claro que si él ya no tenía hacha, ya no podía edificar la casa. Era indispensable para un profeta, para edificar la casa, tener un hacha como arma. Entonces dice que Eliseo lo que hizo fue que agarró un palo, hermano, y lo arrojó al agua. Y cuando arrojó el palo al agua, el hacha flotó, la recuperaron y siguió trabajando. Mire, yo creo que un hacha, hermano, bien pudieron haberlo dejado ahí. Pero ¿sabe por qué era importante? Porque es la herramienta para edificar la casa. Si no hay hacha, no se edifica. Un profeta necesita un hacha. Entonces, ahora pasémonos nuestro tiempo. Para que nosotros podamos ser edificados, dice Hebreos capítulo 5, que nosotros somos la casa espiritual que el Señor está edificando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Usted es la casa espiritual. Pero lo que se necesita para que nosotros seamos edificados, para que seamos parte de ese edificio espiritual, lo que necesitamos es que venga el ministerio profético y con el hacha empiece a golpear y a golpear, porque sin hacha no se puede edificar. Amén. Ahora, el hacha se había perdido. Por eso, escúcheme lo que le quiero decir. Cuando nosotros encontramos que el hacha se perdió, nos está dando el Espíritu Santo una figura. Nos está diciendo que cuando Jesús viniera a la tierra, iba a haber una ausencia de hacha, es decir, una ausencia de ministerio profético. Por eso, oiga, cuando Jesús nació, no había palabra en Israel. Escaseaba la palabra de Jehová. Sí habían predicadores, pero no había palabra de Jehová. Sí se leía la Biblia, pero no había, hermano, mover del Espíritu Santo en esa lectura que se daba todos los sábados en las sinagogas. De tal manera que la gente estaba ya, hermano, hastiada de tanta letra, hastiada de tanta religiosidad que tenía Israel, pero poca presencia de Dios, poca palabra de Dios, poca revelación. Pero el Señor estaba anunciando que cuando Él muriera y resucitara, algo que iba a venir a nuestra vida era el resurgimiento del hacha.
Y por eso cuando el palo es tirado al agua, es una figura de cuando Jesús, hermano, muere y resucita. Lo que Él hace es devolvernos el hacha. Es decir, nos devuelve el mover profético, nos devuelve la palabra profética. Y si me estoy dando a entender, dígame, hermano, porque lo veo muy serio esta noche. Bueno, ahora quiero que vea un pasaje bíblico que vamos a encontrar en el libro de Mateo. Por favor, abra su Biblia en el libro de Mateo y vamos a ver algo que le va a interesar mucho. Es un anuncio que da Juan el Bautista. Y Juan el Bautista lo que nos dice, hermanos amados, en Mateo capítulo 3, mire lo que, y Juan el Bautista es un profeta, mire lo que dice: y ya también el hacha está puesta, ¿dónde? ¿Dónde? En la raíz de los árboles. Ay, hermanos, Mateo 3:10. No dije, Mateo 3:10. Perdón por no haber dado, pero ustedes se lo saben de memoria, ¿no es cierto? Mateo 3:10. ¿Ya lo tienen? Bueno, ahora sí. Mire para qué sirve el hacha. Y ya el hacha está puesta, ¿dónde? Pero dígalo fuerte, hermano. Yo estoy gritando aquí, usted muy pasivo. Y ya también el hacha está puesta, ¿dónde? A la raíz de los árboles. ¿Dónde? A la raíz, es el origen. El hacha no está para pegarle a las ramas porque multiplicaría los frutos. La poda multiplica. No, si el árbol es malo y está dando malos frutos, hay que pegarle en la raíz. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso, ahora que el Señor murió y resucitó, le está devolviendo a la iglesia un hacha perdida. Es decir, una palabra que no llegue a la mente, ni que llegue al corazón siquiera, sino que vaya al génesis, que vaya al origen, que vaya a la raíz. Porque si nosotros la palabra solo la recibimos en la mente, podemos, hermanos, saber la Biblia y recitarla, pero no descontamina porque no llegó a la raíz, sino solo se quedó a la mente. Amén. Y eso es lo que tiene el diablo. El diablo conoce la Biblia y la recita de memoria, pero esa palabra no le corta la raíz, porque solo está en la mente. Y hay muchos cristianos, no sé si está buena la comparación, pero así como el diablo tiene la palabra solo en la cabeza y en la boca, pero no llega a la raíz. Amén. Y lo que tenemos que pedirle al Señor es que toda la palabra que sabemos, toda la palabra que leemos, que memorizamos, llegue como el hacha a la raíz. Así como le llegó a David, donde David, en el momento en que Dios le dice: el tal hombre eres tú, dice Dios, palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios no llegó a golpearle la mente, ni el corazón, porque si le pega en la mente, él sale diciendo: soy un gran pecador, merezco la muerte, que el Señor me condene, que me mate. No, la palabra llegó más profundo, pero no en el sentimiento, porque en el sentimiento se pone a llorar como Judas y dice: sí, soy pecador, y hasta devuelve las monedas, pero no surte un efecto de transformación, porque solo llegó al sentimiento. Pero si la palabra llega, hermano, a la raíz, y es lo que tenemos que orar todos los días, que la palabra llegue a la raíz. Amén. Porque si la palabra del Señor llega a la raíz, hermanos amados, entonces el fruto que hemos dado de carne y de pecado desaparecerá. Y esa es una buena noticia que le traigo esta noche. Amén. A usted que no le gusta pecar, a usted que no le gusta fallar, pero que falla, hay que pegarle a la raíz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para eso necesitamos la palabra profética, que nos devuelvan el hacha para pegarle a la raíz.
Pero entonces, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Se lo puede directamente a usted en un sueño, mientras está orando, le puede pasar una película a usted de cuál es el origen de los problemas. Le voy a poner situaciones. Por ejemplo, ¿se recuerda usted de Moisés? Moisés ya era viejo, tenía 80 años. Cuando usted ve una persona que tiene 80 años, que fue, oiga, ¿dónde fue formado? En la Universidad de Egipto. O sea, él fue criado como el hijo de la hija de Faraón. Ahí le dieron, hermano, necesariamente clases de hermenéutica. Él necesariamente recibió clases de oratoria porque era el hijo de la hija de Faraón. Lo que llama la atención es que a los 80 años Dios le dice: mira, Moisés, te vas a presentar delante de Faraón y le vas a decir, así dice Jehová. Hasta le escribieron el discurso. Ni siquiera él tenía que elaborar el discurso, ya se lo tenía Dios elaborado. La cosa era muy fácil, era ir a repetir lo que Dios le dijo. ¿Estamos de acuerdo? Era muy fácil. Pero Moisés le dice al Señor: Señor, yo no puedo porque yo soy torpe para hablar. Algunas personas piensan que Moisés era tartamudo. Él lo que dice es: yo soy torpe para hablar. Se sintió incompetente. Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que un hombre formado, hermano, en la Universidad de Egipto como el hijo de la hija de Faraón no supiera hablar? Si fue preparado para eso. La respuesta es muy clara: tenemos que ir al origen, porque si no vamos al origen, Moisés jamás va a aprender a hablar. ¿Y sabe cuál era el origen? El río Nilo. Ahí fue el origen. ¿Por qué? Porque cuando estaba la persecución contra los niños varones, dice que los papás metieron al bebé Moisés dentro de una canasta, hermano, que la calafatearon, y entonces, escúcheme, tiraron al bebé en esa canasta al río Nilo. ¿Cómo cree que se movería la canasta cuando iba viajando en la travesía por el río Nilo? ¿Cómo sería esa travesía? El niño está tapado. El niño ya no siente los brazos de mamá, ya no siente los brazos de papá. El niño tiene hambre, tiene inseguridad, tiene miedo. Hermano, escuche, cuando dice que la hija de Faraón encontró la canasta, dice que destapó la canasta y encontró a Moisés llorando. Ese es el origen. Mire hasta dónde nos lleva el Espíritu Santo en la palabra profética, para que veamos dónde está el origen de un hombre que en 80 años no se atreve a hablarle a Faraón. Y el Espíritu nos lleva, hermano, a la revelación de que Moisés no podía hablar en público porque fue atrofiado, porque fue lastimado, golpeado, aprisionado, amarrado por las tinieblas desde que es bebé, recién nacido. Amén. ¿Sabe qué sería bueno? Que todas las deficiencias que nosotros tenemos le pidamos al Espíritu Santo, ya que tenemos hacha, que nos recuerde de dónde está el origen de todos los problemas que tenemos que nos han atrofiado. Y quiere que le diga una cosa: me he encontrado con testimonio de hermanos que de repente me dicen: hermano Nando, orando, el Señor me mostró dónde empezó mi problema, dónde comenzó mi pecado, y ahí el Señor me ministró y yo renuncié y sentí su amor, y el Señor me sanó y me siento una nueva criatura. El Señor tiene que llevarnos, hermano, al Génesis, porque si no, si el hacha no le pega a la raíz, no vamos a tener éxito en la vida cristiana. Amén. Me estoy dando a entender, hermanos. Amén. Aleluya. Mire, tenemos que ir al origen de las cosas para poder ser bendecidos. Por ejemplo,
Le voy a poner un ejemplo: los moabitas. Los moabitas son conocidos, igual que los amonitas, por ser razas que traen maldición implícita. Y cuando uno dice por qué la raza de los moabitas y de los amonitas son razas malditas, tenemos que volver al origen, porque si no llegamos al origen no podemos romper la maldición. Tenemos que ir al origen. Por eso Ruth, que es una moabita, que la lograron meter a la genealogía de Jesús. Es que eso es impresionante, que una mujer que es de una raza maldecida ahora forme parte de la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Cómo le hizo? Bueno, hay que ir a la raíz. ¿Qué pasó, hermanos amados, con los moabitas y los amonitas? Todos sabemos que Lot fue embriagado por sus hijas y fueron embarazadas por su padre, y de ahí surgen los amonitas y de ahí surgen los moabitas. ¿Dónde? Es que hay que ir al origen. ¿Dónde está el origen del pecado de ellos? Está en la forma como los concibieron. Casi siempre llegamos a la concepción, casi siempre llegamos al vientre de las madres, al nacimiento, a la infancia o donde sea, pero siempre hay que ir al pasado, al Génesis, para encontrar dónde están los frutos que se están dando actualmente. ¿Me estoy dando a entender, hermano, esta noche? Amén. Bueno, entonces mire lo que pasó con Ruth. Ruth entiende que ella necesita ser bendita y que dentro del sistema de Moab no va a poder recibir la bendición. Podrá conseguir esposo, pero no bendición. Podrá prosperar económicamente, pero no tener bendición. Entonces le dice a Noemí: Noemí, yo necesito que tú te conviertas en mi mamá. Oiga, es una sustitución de maternidad. Yo voy a renunciar a la maternidad moabita. Yo no quiero que mi mamá sea la hija de Lot. Yo quiero que tú seas mi mamá. Yo no quiero los dioses de mi pueblo. Yo quiero que tu Dios me adopte y sea mi Dios. Yo ya no quiero ser del pueblo de Moab, renuncio a ese origen. Yo quiero ser del pueblo bendito de Israel. Entonces le dice: ya no me pidas que te deje. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí le llegó el hacha a la raíz. No sé si me están a entender. Entonces cuando Ruth llega, hermano, con Noemí a Belén, ya no es la misma Ruth. Es una Ruth que ha roto con sus orígenes, con el Génesis, y por eso llega para dar fruto en Israel. De hecho, es la mujer, le repito, que ni siquiera una israelita ocupó su puesto, sino que ella ocupó el puesto de una israelita, porque el hacha le llegó a la raíz. ¿Cuántos quieren ser benditos? Amén. Necesitamos pegarle a la raíz. Le pongo otro ejemplo. Abraham, todos sabemos que era de Ur de los Caldeos, es decir, él era de Babilonia. O sea que él traía en la genética, en el origen, a Babilonia. Imagínense quién era Abraham, un hombre de Babilonia. Pero Dios lo quiere hacer en el padre de todos los héroes de la fe. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Le dice: para que tú puedas ser el padre de multitudes, para que tú puedas ser el padre de la simiente bendita, es necesario que le pongamos un hacha a la raíz, es decir, a tu origen. Por eso deja tu tierra y tu parentela, y si le pones el hacha a tu tierra, a tu origen, a tu parentela, entonces yo te haré padre de multitudes. No sé si ustedes van a entender. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga? Amén. ¿Quieren la bendición del Señor? Amén. Necesitamos pedirle que el hacha sea dirigida a la raíz. Amén. Nosotros a veces vemos, para ponerle otro ejemplo, personas amargadas, personas de mal carácter, y la gente dice: hermano, mire, ya no aguanto a mi mujer porque es de muy mal carácter. O al revés, ya no aguanto a mi marido porque tiene muy mal carácter. Bueno, hay que ir a la raíz, porque si no vamos a la raíz no podremos jamás arreglar las cosas.
A lo mejor su marido le dijo, mira, tienes razón, ya me di cuenta, estoy muy alterado, estoy muy violento, estoy muy reactivo, tienes razón, pero no puedo cambiar. ¿Qué hay que hacer? Hay que pedirle al Señor que nos traiga la revelación profética para que podamos ver dónde está la raíz de eso. De hecho, lo dijo el apóstol de esta manera. Dijo que tenemos que evitar que surja en nosotros raíces de amargura. Porque dice la Escritura que incluso la raíz de amargura puede contaminar a otros. O sea, que puede marcar esporas, puede reproducirse en otras personas. Y entonces el papá amargado puede volver a su esposa amargada y a sus hijos amargaditos y a sus hijas amargaditas y ser una familia de amargados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros solo combatimos el problema de que no se ha enojado, hermano, cambie su cara, mire, está usted muy trompudo, está usted muy con el ceño muy fruncido, mire, cambie. Pero necesitamos que la palabra llegue a donde está el origen, donde se produjo la amargura. Amén. Y nos vamos a encontrar que hay mucha gente que la amargura le comienza cuando está en el vientre de su madre, le da la amargura cuando nace, la amargura quizá en la infancia por la pobreza. En fin, hay que ir a la raíz. Por eso Juan el Bautista anunció, ya vino el hacha. Eso es darle gloria a Dios. Ya está el hacha para que todo árbol que no dé buen fruto pues sea cortado y echado al fuego. Aleluya. Esa es una buena noticia. Las raíces de amargura, amados hermanos, hoy pueden romperse en nosotros, y entonces la gente que fue amargada, que fue conocida como una persona enojada, ahora pueda volverse una persona alegre, que se le conozca por su dulzura y que la gente diga, ¿y qué le pasó a ese viejito? ¿Y qué le pasó a esa viejita? Hermano, y que la respuesta sea, lo que pasa es que el Señor le pasó el hacha al Génesis, a la raíz, y por eso ahora es una persona dulce. El Señor quiere cambiar la estructura de donde comenzaron las cosas malas. Amén. Me estoy dando a entender, amados hermanos. Miren, por eso el Señor, véalo de esta manera. El Señor ve las cosas. Ve que una mujer nos trajo el pecado, que es Eva, porque Eva fue la engañada, no el varón. Entonces, ¿sabe qué hace? Dios usa a una mujer para romper la raíz y que la mujer traiga la solución del pecado. Y por eso le dijo a María, le vas a poner por nombre Jesús, porque Él salvará a los hombres de sus pecados. Aleluya. O sea, amén. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano, pero vuelvo a lo mismo. Hay que pegarle a la raíz. Por eso, no es de que no es bueno que memorice la Biblia, memorícela. No que no sea bueno que la confiese. La Biblia dice que la confesemos, pero la palabra tiene que llegar a la raíz. Mire, cuando usted ve a una persona tacaña, y de esos abundan muchos, que de repente hay esposas que le dicen a uno, hermano Nando, mire, mi esposo, pero ni un desodorante me compra. Eso sí, para los partidos de fútbol sí tiene para pagar la cancha, pero a mí no me da nada para el pasaje, hermano. Entonces, lo que tiene es un tacaño. Usted le puede decir que es un tacaño, le puede amenazar que lo va a dejar, que si no cambia se va a llevar a los niños, mire, lo que usted quiera. Pero eso no cambia, eso no transforma. Lo que cambia y transforma es la palabra que llega a la raíz, porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea que hay que pegarle a ese amor al dinero. Por eso los pastores hacen mal cuando dicen, hermanos que son tacaños, hermanos que no diezman, hermanos que no ofrendan, hermanos que no premisas. No es atacar, es acción. Es ver dónde está el origen, y nos vamos a encontrar con mucha gente que es tacaña, que tiene un amor al dinero. Lo que hay que atacar es ese amor al dinero. Lo que hay que atacar es esa tacañería que la gente tiene, hermano. Esa falta de fe, de creer que así va a venir a pobreza, cuando la Biblia dice que es todo lo contrario. Entonces, ¿qué hay que atacar? Las raíces. Amén. ¿Me estoy volviendo a dar a entender? Bueno, el tiempo está llegando a su final. Me gusta este pasaje. La raíz está puesta, perdón, el hacha
está puesto en la raíz. Y que algo que se restauró cuando el palo fue arrojado al agua fue el hacha profética para edificar la casa. Es decir, Dios quiere edificarnos, pero para eso necesitamos, como David, ir a los pecados que no son ocultos, ir a la raíz, no al pecado evidente, sino al pecado oculto, el que ni siquiera nosotros sabemos porque nos está oculto, pero es la raíz. El Moisés que no sabe por qué es tartamudo, ¿sabe qué hizo Dios con Moisés? Mira, le dijo, vete al río Nilo. Ya me imagino los nervios. Ve al río Nilo. Y dice que se quedó, ahí fue el trauma de él, en el río Nilo. ¿Y sabe a dónde lo está llevando el Señor? Al río Nilo. Y dice, ahora que tienes vara, ahora que ya te di el poder, ahora vas a ir al río Nilo y lo vas a golpear. Mire lo que el Señor le está diciendo, le vas a pegar al río que te hizo daño. El río que te golpeó, o sea, no golpees a Faraón, no golpees a sus magos, no. Ve al origen, ve a donde te hizo daño y golpéalo. Y dice que con la vara golpeó las aguas, hermano. Ahí Moisés vuelve, hermano, a Faraón y nunca más se le ve tartamudo, nunca más se le ve cobarde, nunca más se le ve atrofiado, porque el Señor con el hacha lo llevó a la raíz y ahí fue ministrado. Amén. En el lugar donde fue vencido, ahí llegó a vencer. En el lugar donde fue atrofiado, ahí se volvió vencedor. Y es lo que el Espíritu Santo quiere llevarnos. Y por eso nos va a llevar, hermano, a nuestros orígenes, para poder ser totalmente ministrados y totalmente liberados. Por eso, escuche para terminar, cuando Pedro, llorando, ve que el Señor se le acerca resucitado y dice, Pedro, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y me amas más que esto. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Le está llegando al origen. No llegó a decirle, eres un blasfemo, eres un cobarde, eres un apóstata en camino. No, ¿sabe qué le dijo? Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le está recordando? Su origen. ¿Me amas? Lo está llevando al origen. Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Entonces apacienta mis corderos. ¿Qué está atacando el Señor? La raíz. ¿Por qué me traicionaste? Porque eres un Simón, hijo de Jonás. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Mire, ¿por qué mucha gente tiene problemas en el Evangelio? Porque hay que llevarlo a la raíz. Yo le voy a pedir algo esta noche, que usted le pida al Señor que lo lleve al origen. ¿Dónde está su problema? Mire, para ahora sí, para terminar, ¿sabe dónde estuvo el problema de Dina, la jovencita que fue violada? Cuando ella le dijo, hermano mío, no hagas esta vileza de despreciarme, porque entonces, ¿quién se fijaría en mí? Me arruinarías para siempre. Oiga, hay gente que por una experiencia mala que tuvo, se amarró y dijo, de esta no me voy a recuperar. Han pasado años y no se ha podido recuperar porque se amarró con los dichos de su boca. Tenemos que ver cuál es el origen. Conducta de los padres, cómo nos concibieron, qué vivimos en el vientre, qué pudimos haber expresado. Que el Señor nos lleve al origen, nos lleve al Génesis. Hoy es una noche para ponernos de pie y le pido que se ponga de pie y le vamos a pedir al Señor que nos lleve a los orígenes. Vamos a pedirle al Señor, así como David, que nos muestre los pecados, los errores, los defectos que nos son ocultos. Los evidentes, usted ya lo sabe, ya se lo dijeron. A lo mejor ya está regañando, se lo dijeron. ¿Por qué no vamos al origen? Cierre sus ojos y dígale, Señor, llévame al origen. Dígale, Señor, yo tengo frutos que no son del Espíritu.
Dígale: Señor, yo tengo frutos que no son frutos del Espíritu, son frutos de la carne. Y dice la Biblia que los frutos de la carne, o las obras de la carne, dice que no se pueden esconder, dice que son evidentes. Y dentro de ellas nos dice que está la idolatría, la hechicería, la maldicencia, el enojo. Ahí con sus ojitos cerrados, le voy a leer lo que la Biblia dice que son obras de la carne, que por más que usted quiera, no se pueden esconder. Leo Gálatas 5:19 ahí con sus ojitos cerrados. Manifiestas son las obras de la carne, no se pueden esconder: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Dios quiere que usted sea heredero de ese reino y que lo pueda disfrutar desde ahora. Pero estas obras nos impiden disfrutar ese reino. ¿Quién puede disfrutar del reino adulterando, teniendo divisiones, celos, envidias y todo lo que acabo de leer? ¿Quién? No se puede disfrutar hacia el reino. ¿Qué hacemos, hermano? Pidámosle al Señor que nos lleve al origen de por qué estos frutos, estas obras se están manifestando en la casa, en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en el trabajo, en los estudios. ¿Por qué se están manifestando? ¿Dónde estuvo el daño? ¿Dónde estuvo el pecado de los padres? ¿Dónde estuvo el pecado, hermano nuestro, que llegó a nosotros? ¿Dónde estuvo el trauma? ¿Dónde estuvo el dolor que nos hace tener frutos que no son del Espíritu? Padre Celestial, pedimos ya que el Espíritu Santo se quedó para que conociéramos toda verdad, para descubrirnos la verdad y llevarnos a la justicia de Dios. Yo te suplico en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llévanos al Génesis para que tengamos un glorioso Apocalipsis. Llévanos a los orígenes, donde debemos golpear con el hacha profética la raíz de las cosas que nos están haciendo daño, que nos hacen daño en la relación contigo, que nos hace daño en la relación con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, con nuestra familia. ¿Dónde está el origen? Espíritu Santo, llévanos, muéstranos los pecados ocultos, lo que vivimos en el pasado, de lo cual no tenemos nosotros memoria, nosotros en la conciencia, pero nuestra genética, nuestro subconsciente, nuestro inconsciente sí tiene registro de eso. Y por eso las respuestas, y por eso las reacciones, y por eso, Señor, esas acciones que no son del Espíritu en nosotros. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús, y que el hacha del Espíritu Santo pueda golpear esas raíces para que sean echadas en el fuego y nunca más den fruto. Ni la raíz de avaricia, ni la raíz de impureza, ni la raíz de amargura, ni la raíz de rebelión, ni la raíz, Señor,
que trae frutos de pecado, conexiones idolátricas, raíces de idolatría, raíces de ocultismo, raíces, Señor, de toda índole, en el nombre de Jesús. Transfórmanos, a eso venimos, a ser libertados. Líbrame, dijo David, yo te suplico hoy, líbranos, hermano. Dígale, Señor, líbrame, líbrame. Vamos, hable. Use su boca. Dígale, Señor, líbrame, líbrame de esos pecados que me son ocultos. En el nombre de Jesús, para dar frutos del Espíritu, para dar frutos dignos del Evangelio al cual fuimos llamados. Que haya una nueva siembra en mi corazón, que haya una nueva siembra en mi genética, que haya una nueva siembra, Señor. Así como arrancaste las raíces en la tierra de Israel, donde a Abraham le arrancaste el origen, donde arrancaste origen, deja tu tierra y parentela, que así nosotros dejemos todo origen, para que haya una nueva producción, nuevos frutos. Siembra en mí, di el Espíritu Santo, siembra en mí tu semilla, tu palabra, tu semilla para dar, para florecer frutos dignos del Evangelio, frutos dignos de arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Vamos, dile. Y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios. Dile. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Mira las necesidades que trae cada hermano esta noche. Mira las peticiones. Mira, Señor, lo que cada uno trae, cargas o gozo, Señor, problemas o testimonios de victoria. Y recibe, Señor, las peticiones y acciones de gracias de tu pueblo. Gracias, Señor. Y que podamos, Señor, disfrutar de tus bienes, del bien y de tu misericordia, del bien y de tu gracia, Señor. Bendice cada matrimonio representado, cada familia, cada empresa, cada trabajo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Guárdanos de la violencia que se vive en el país. Guarda a los que van en carretera, sus salidas, sus regresos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito nombre. Nos ponemos debajo de tus alas y de tus plumas, que ahí estaremos seguros, Señor. Gracias, Señor. Amén.